Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy tengo el privilegio de predicar con esa música. Bueno, es un privilegio realmente poder llevar la palabra del Señor y lo que Él quiere para la vida de cada uno de ustedes. A lo largo de estos últimos 2 meses, enero y febrero, hemos venido siendo fortalecidos con la palabra del Señor por medio de Efesios. ¿Qué hemos estudiado? ¿Quién me quiere decir? Por 2 meses completos. La armadura. Muy bien, Gelatina tiene un día libre ya. Vamos a ver cuántos más. Ok, bueno, sobre la armadura, ¿ok? Todo esto lo hemos visto porque necesitamos estar fortalecidos, como nos lo han dicho nuestros pastores, para este año. Hemos estudiado el cinturón de la qué? Ay, qué susto. La coraza el calzado muy bien, el escudo el yelmo o el casco y la espada muy bien. Pero resulta que hoy vamos a estudiar una pieza que posiblemente no nos la vamos a ver, no nos la van a colocar, porque la espada, el cinturón y todo lo demás no lo podemos poner. Pero hay otra pieza fundamental que la necesitamos para que todo esto funcione, que será la oración. Necesitamos estar en oración. Y hoy vamos a ver muchas partes, un análisis muy bonito de qué es la oración. Pero antes de empezar, les quiero preguntar, ¿a quién les gusta hablar? ¿A quién le gusta hablar? Ajá. Fran es experto en hablar, le encanta. Ok, ¿con qué personas frecuentemente nosotros hablamos? Con la familia. Ajá. Excelente, ok. Esa relación es una buena relación, porque si no, no tendríamos esa forma amena para poder hablar con ellos, ¿verdad? Y hablamos de qué temas, algunos, poquitos, o todo, o de todo, ¿verdad? Hablamos, muy bien. Es muy fácil para nosotros poder hablar con alguien que vemos frecuentemente. Es muy fácil, ¿ok? Inclusive en tiempos de pandemia, nosotros no teníamos a esas personas, pero toda la parte tecnológica nos unía a esas personas, ¿cierto? Bueno, entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es nuestra relación con el Señor? ¿A Él le hablamos? ¿Con Él conversamos de todo? ¿O solo de algunos temitas? Porque hay unos que no nos gusta que, ¿verdad? Ahí como que se meta con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué le decimos al Señor? ¿Será que realmente pedimos consejo a Él? O mejor, hago lo que yo pueda, ¿verdad? Bueno, resulta ser que el tema de hoy, como les decía, se llama orando en todo tiempo. Y ese todo lo vamos a ver de manera reiterativa, en todo, ¿ok? En todo. Y nos vamos a basar en esta primera parte con Efesios 6, del 18 al 20. Esta es la última parte que cierra la armadura de Dios. Y leo para ustedes lo que dice Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. La oración es el tema final de Efesios. Y aunque nosotros conozcamos la armadura con ese montón de partes, la oración tiene que ser parte de esa armadura. Dios nos hace un llamado a que tengamos la oración como como algo muy especial, que tenga un significado muy especial. La oración viene a ser una relación de guerra espiritual. La necesitamos para guerrear espiritualmente, pero también viene a ser de mucho compromiso, porque yo no voy a orar solo por orar. Y ahora lo vamos a ver cuando hablemos más profundamente de la oración, cuál es ese compromiso que tienen. Sabemos, y ahora lo hablaba la pastora, y lo oraba la pastora, en el mundo espiritual hay una guerra, y Satanás lo que quiere es destruirnos, callarnos y vernos débiles. ¿Y qué es donde nos atacan? En la oración y con nuestras acciones y otro montón de cosas, pero con la oración tenemos que estar atentos. Había entre el estudio que yo estaba desarrollando, hablaba de que la oración es algo vital para nosotros, para estar día a día. Si nosotros no comemos, nos debilitamos. Si nosotros no nos tomamos el medicamento, nos debilitamos. Si no tomamos agua, vamos a estar débiles. Si no oramos, ¿cómo vamos a estar espiritualmente? Totalmente débiles. ¿Ok? Somos soldados. Nosotros somos soldados de Cristo. Y como soldados de Cristo, parte de todos esos ornamentos que usamos en la armadura, la oración es parte de ello. Jesús en Lucas 18:1 dijo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya vimos de que hay un todo, o sea que en todo momento, pero ahora nos dice que siempre y no desmayar. Pues sí, hay momentos donde definitivamente no queremos ni hablar con nadie y menos con el Señor, ¿verdad? Ok. En esta parte de este versículo, el Señor hace un llamado a los apóstoles urgente, la necesidad urgente de orar. ¿Alguien ha tenido una necesidad urgente de orar por algo? Claro, todos lo hemos experimentado, definitivamente. Pues bueno, vean que esto no es de ahora de nosotros, tiene un montón de tiempo atrás. Y Él nos hace un llamado urgente. Como se lo hizo a sus apóstoles, nos lo dice a nosotros. Vamos a ver. Nosotros en la oración tenemos varias opciones. En esta parte urgente, ¿oramos o desmayamos? ¿Oramos o nos debilitamos? ¿Oramos o seguimos sumidos ahí en la tristeza? ¿Oramos o seguimos creyendo que ese resultado médico es el que va a llenar nuestra vida? Esas son las únicas opciones que hay en la oración. O oramos y nos empoderamos en oración como hijos que somos del Señor y como un regalo que Él nos ha dado, o seguimos metidos en esa situación. Les quiero contar una historia. Dice así: cada vez que un equipo pierde un juego, un conocido entrenador de fútbol americano profesional le dice a sus jugadores del partido:
Caballeros, yo les dije cómo ganar. Ustedes no hicieron lo que yo les dije y perdieron. Al igual que ese atleta, un cristiano puede tener grandes habilidades. El mejor entrenamiento, el mejor equipo y una comprensión adecuada de lo que se espera de él y lo que puede hacer. A pesar de todo, esto de fracasar por negarse a seguir instrucciones, si un jugador de fútbol tiene un mal desempeño cuando no sigue las instrucciones de su entrenador, cuán peor le irá a un cristiano cuando deja de seguir al Señor. En lo terrenal, este entrenador les explica y les da instrucciones claras. Imagínense que no las den y les digan, así van a ustedes a ganar el partido, así van a ustedes a llegar a la final. No lo hacen. ¿Qué nos dice el Señor? Rosicela, ore. Don Eduardo, ore por esto. Pero a veces nos hacemos de la vista gorda, como dice el refrán, y no seguimos nosotros esas indicaciones. Si la palabra del Señor tiene indicaciones claras, no tenemos por qué titubear en eso. Tenemos que tomarlas y apoderarnos de cada una de ellas. A veces queremos que todo sea fácil, pero no es así. En la vida de un cristiano y de un verdadero hijo de Dios, no es así. Muchas veces nosotros empezamos aquí. Y voy a poner un ejemplo de hoy, que lo pude ver. Por ejemplo, Esther Madrigal. Hoy Esther comenzó con sus manos levantadas, porque Fran a cada rato lo decía. Pero ¿cómo terminó Esther? Arrodillada ante el Señor. Y muchas veces nosotros no solo podemos tener manos levantadas, muchas veces tenemos que estar ahí postrados ante nuestro Señor para poder ganar en guerra espiritual las oraciones. Ahí se ganan. Muchas veces van a ser en público, otras van a ser en privadas y otras van a saberlas, otras no. Pero es así. Empezamos aquí, pero terminamos rendidos ante el Señor. Vamos a estudiar en profundidad Efesios 6:18 y lo voy a leer para ver si captan una particularidad de este versículo. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Había algo particular ahí? Todo, exactamente. Y vamos a desarrollar un poquito esos todos, ¿ok? Pablo hace como un análisis, ¿verdad? El apóstol Pablo hace un análisis sobre el carácter general de la vida de oración del creyente. Y son 5 puntos que vamos a desarrollar. El primero es la clase de la oración, la frecuencia en la oración, el poder que tiene la oración, el proceder que tiene la oración y los objetos de la oración. Inclusive, muchos de nosotros lo hemos hecho, pero no sabemos sobre dónde estamos. Pero hoy vamos a irlo encaminando porque necesitamos fortalecernos y entender bien el proceder de la oración. Número 1, la clase de oración. La oración podemos decir que tenemos peticiones generales, ¿verdad? Que nosotros oramos por los alimentos, oramos por el día, agradecemos en la noche, etc. Pero también hay otra, que son las súplicas de la oración, y esas a veces son más específicas. Cuando yo quiero orar por mi esposo,
cuando yo quiero orar por mi hijo, por cuando yo quiero orar por la sanidad de alguien. Ahí se vuelve más específico. Y aquí vamos a aprender algo. ¿Cómo podemos orar? ¿Podemos orar en público? Claro que sí, pero a veces nos da vergüenza orar en público, ¿cierto? Bueno, podemos orar también en privado. Podemos a veces clamar en voz alta y eso uno lo va adquiriendo con los años, se lo digo yo, porque al inicio a mí me daba mucha vergüenza cuando yo empezaba y yo escuchaba a mis primeros pastores y yo decía, qué cargas ellos, ¿verdad? ¿Cómo hacen para no enredarse cuando oran y todo eso? ¿Qué cargas? Pero uno, al entrar en esa intimidad con el Señor y comenzar a orar y clamar, ya uno como que se le pega, ¿verdad? Y se le va como quitando el susto y el miedo. A veces oramos con susurros muy suaves en la oración, ¿verdad? A veces hay silencios y quiere decir que nuestros pensamientos están siendo activados. ¿Están bien todas? Claro que sí, porque en diferentes momentos posiblemente lo vayamos a necesitar. A veces vamos a orar así, de manera libre. A veces va a ser más planeada la oración y a veces va a ser muy espontánea. Eso también va a pasar de acuerdo al momento en que estemos viviendo o donde estemos. Podemos estar sentados, podemos estar de pie, podemos estar arrodillados y aún así podemos estar acostados, porque en medio de una enfermedad también clamamos al Señor. Esa es la forma y las clases de la oración. Cuando estamos en la casa, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el trabajo, mientras viajamos hacia algún lugar. La oración no es selectiva para cuando yo me levanto. La oración no es selectiva para cuando yo me acuesto o para los sábados o el domingo que yo vengo a la oración. La oración es en todo tiempo. Podemos unir las manos. Cuando yo doy clases a los niños, yo les digo, cuando vamos a orar, podemos unir nuestras manos, podemos cerrar nuestros ojos, podemos inclinar nuestra cabeza. Esas son formas de oración. Podemos a veces ver hacia un punto, hacia arriba. Podemos estar totalmente doblegados con nuestra cabeza, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. En todo momento se puede orar. Ahora yo les pregunto, ¿será que estas formas de como nosotros oramos, Jesús las practicó? Posiblemente, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Él. Y como hijo, Él tuvo que haber, como padre, Él tuvo que haber pasado también por muchos momentos de oración. Muchísimos. Inclusive en sus 30 y resto de años de ministerio, imagínense en cuántas oraciones. Yo ya llevo 40 y tal vez no le he llegado ni a la mitad de esas oraciones que Jesús hizo en su vida. En 1 Timoteo 2:8 nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Podemos convertir nuestro lugar de oración en cualquier lugar. No se limita, podemos andar caminando por el Parque de Coronado y podemos andar orando. Ahora, ¿cuál es el lugar? Les pregunto a ustedes, no tienen que responderme, pero sí es importante. ¿Cuál lugar voy a volver yo habitual para orar? ¿O en qué momento voy a tener yo solo para orar? Solo los primeros viernes, cuando los pastores nos dicen que nos apuntemos para orar, o cuando los pastores nos dicen pongámonos de pie y oremos, cuando a las 4 de la mañana o a las 8 de la noche nos unimos como iglesia,
Entonces con eso ya está saciada mi oración. No, es en todo momento. Hace muchos años yo, de hecho, ni trabajaba y estaba con mis primeros caminos en el Señor, y el Señor me mostraba muchísimas cosas. Y recuerdo que yo me monté en el parque de desamparados y iba hacia mi casa, hacia Cerrí, estaba inclusive soltera. El chofer iba él, y yo no sé por qué, porque yo nunca me siento atrás, en la última fila. Yo dije, qué raro, ¿por qué me senté aquí? En la siguiente parada se monta una muchacha. O sea, iba el chofer manejando y yo, nada más. En esa se monta la muchacha, se sube y ella se queda totalmente de pie ahí. Y yo me quedo viendo y el Señor revela en ese momento por lo que, de dónde ella venía y qué tenía en su corazón. En ese momento, mi corazón, lo único que pudo hacer es comenzar a orar por su sanidad del cuerpo, porque el Señor me mostraba que ella venía de una violación. Mi corazón, ahora la pastora decía, oren por compasión, porque a veces no la tenemos, o se nos olvida, o la dejamos ahí en el camino. Y yo dije, no puede ser. Comienzo yo a orar, y orar, y orar, y orar, y yo venía aquí, yo la veía, cerraba los ojos, abría y todo, y ella nunca se sentó. ¿Cuántos asientos tiene un bus? Millones. Y ella nunca se sentó porque posiblemente no podía. Cuando ella toca el timbre, ella se vuelve a mí y me dice, gracias. Ella se bajó y yo dije, ¿qué pasó? Ella no sabía que yo venía orando por ella, porque yo venía orando en mis pensamientos por ella. A los años yo tal vez la puedo topar y que tal vez no la recuerde, pero en mi corazón y en mi mente ella siempre está, y siempre oro por ella, para que ella haya sido una persona libre de todo eso. Eso hace la oración a través de los años, y para mí eso me marcó. Ahora bien, vamos a ver qué tan frecuente, como punto número 2, la frecuencia de la oración. ¿Ok? Vamos a leer 3 versículos. El primero está en Lucas 21:36. Dice así, velad pues en todo tiempo, esa es la frecuencia, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí la frecuencia es en todo tiempo. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2 del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, ellos perseveraban. Eso también es la frecuencia. Y por último, en Hechos 10:2 nos dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esa es la otra frecuencia. La iglesia primitiva, que lo hemos estudiado muchísimo en Hechos, lo tenía muy claro, cómo era o cómo debería ser la iglesia actual, y que a través de los tiempos, como dice el refrán, lo hemos como manoseado ese tema. Pero en todo tiempo debemos perseverar en la oración siempre, como lo hicieron en aquellos años. Incluso cuando a veces nos sentimos sumamente débiles y sentimos que ya no damos más. ¿Qué puede hacer el Señor por medio de mi oración? ¿Sigo siendo incrédulo o incrédula de lo que Dios puede hacer en la oración a través de mi vida? Porque a veces no oramos
pensando en que Dios iba a contestar. Yo siempre digo que Dios tiene 3 maneras de contestarme a mí. Sí, Rosicela, aquí lo tiene. Espérese, Rosicela. ¡Ay! ¿Por qué no me lo da ya? ¿O no? ¡Uy! Pero usted, ¿por qué me dice que no? Si yo lo quiero. Y yo hasta le puedo echar una ayudita, si es caso. No. El Señor tiene su manera particular de hablarnos a través de una oración. Necesitamos entender que la oración puede hacer cosas maravillosas en la vida de una persona, en todo momento. Ahora bien, necesitamos que esa sabiduría que nosotros tenemos, intelectual, ¿verdad?, sea una sabiduría espiritual en la oración también. Porque a veces somos muy cargas en el trabajo. ¿Y qué cargas? Pero también necesitamos esa sabiduría espiritual para poder hacer una vida de oración diferente. Ahora bien, dentro de la frecuencia de la oración está lo que yo les decía ahora, que tenemos que hacerlo regularmente. A veces decimos, bueno, esta semana voy a orar lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves, sábado y domingo lo voy a tener libre. Inclusive el domingo porque vengo a la iglesia. Entonces hay compenso. No, si queremos tener una vida diferente, una vida de oración, debemos de ser totalmente regulares con esa oración. La oración también nos lleva a esa intimidad con el Señor. A Él le conocemos, a Él le escuchamos, a Él nos transforma. Podemos empezar con una oración o orando al Señor con una pesadez, con unas ganas de llorar, con ese enojo inclusive. Podemos empezar, pero cuando terminamos no somos los mismos, somos transformados. Porque sabemos que alguien nos escuchó y que alguien nos va a transformar y que en nuestra fe, inclusive aún en nuestra debilidad, Él está para nosotros. Cuando nosotros vemos y experimentamos que hay poder en la oración, comenzamos a creer más en la oración. Y lo hacemos parte, no solo para pedir, sino para agradecer. Entonces ahí la oración se va a convertir en algo habitual en la vida de cada uno de nosotros. Siempre pedimos por las cosas buenas y pedimos por las cosas malas, también que nos están pasando, pero para ello también está el Señor, para esos momentos. Una vez escuché a una persona que decía, sacaba una sombrilla, un paraguas, y decía que a veces utilizamos al Señor sola cuando tenemos un problema, una dificultad, cuando necesitamos sabiduría, cuando necesitamos la gracia ante algo. Y es muy fácil, yo puedo sacar una sombrilla para taparme del sol, taparme de la lluvia, voy, la cierro y listo. La oración, hay gente que la ha convertido igual. La abre para su momento y la cierra y ahí quedó olvidada. Inclusive a través de los años puede quedar esa sombrilla ahí tirada. Que la oración no sea como esa sombrilla que vamos a dejar ahí tirada. Colosenses 3:2 nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Nuestra necesidad más grande es estar en comunión con el Padre, en tener definitivamente nuestra mirada con el Creador. Porque si las tenemos en las cosas del mundo,
nos vamos a llenar de las cosas del mundo. Y sí, puede ser que se nos pegue muchas cosas, alguna palabra, algún dicho, algún mal comportamiento, porque somos imperfectos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar más pendientes de esas cosas del mundo o en las cosas de arriba? Vamos con el punto número 3, que sería el poder que tiene la oración. La oración debe ser y hacerse en el Espíritu. Inclusive hay un versículo en Romanos 8, del 26 al 27, que dice que cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, que Él escudriña las situaciones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si usted hoy o mañana no puede orar o no le sale esa oración, recuerde este pasaje de Romanos 8, que ahí el Espíritu puede ayudar a que esa oración sea potenciada. Necesitamos que esa oración siempre sea transparente, que esa oración no quede ahí, engavetada, que esa oración sea elevada al Padre. Inclusive porque a veces es para nosotros, pero puede ser para alguien más. ¿Qué hubiera sido si yo, no sé qué pasó con esta muchacha, pero qué hubiera pasado si yo no oro por ella en ese momento? Tal vez algo le movió a ella. Y yo digo que sí, porque ella se volvió y me dijo gracias. Hay algo que se movió espiritualmente. Pero ¿qué pasa si yo no hago lo que el Señor a mí me manda en oración? Yo siempre digo, los pastores saben, y el Fran sabe siempre, yo prefiero cumplir el propósito del Señor y hacer lo que el Señor me mande a hacer a que una piedra a mí me hable. Porque en el momento que a mí una piedra me hable, ahí me voy a morir. Porque entonces es el fijo momento donde yo sé que fui desobediente y que no cumplí lo que el Señor quería. Entonces, hagamos de nuestra práctica diaria la oración. Número 4, el proceder de la oración. Mateo 26, 41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Somos de la carne. Hasta que lleguemos a su presencia, vamos a estar completos. ¿Ok? Entonces, velad y orad. A veces no podemos dormirnos, inclusive porque estamos tan agobiados y se nos olvida que la forma y la respuesta más eficaz es la oración. Póngase, haga una prueba. Esté usted en una situación, no puede dormir, comience a orar y vea cómo el Señor le da paz a su alma, paz a su espíritu y usted puede descansar de manera diferente. El Señor nos da fortaleza en medio de eso. Y algo muy importante, que yo lo he aprendido, porque es lo mismo que yo les decía, eso se va aprendiendo conforme van pasando los años, ser muy específico en la oración. Necesitamos ser muy específicos. Anoten en un cuaderno, pónganle en fechas a eso. No se me va a olvidar que en abril del año pasado yo usé mi cuaderno y puse un montón de peticiones, pero un montón de peticiones, estando ahí sentada como ustedes están. Y yo comencé a orar. Y yo dije, yo quiero ver respuesta de esto, Señor.
en tu tiempo, no en el mío. ¿El 100% las tengo? No. Pero he podido ver cómo la misericordia del Señor le ha ayudado a esas personas. Porque ninguna de esas peticiones fueron para mí. Nada pedí yo, sino que el Señor ahí sentada, Él a mí me hablaba. Y yo cuando el Señor me dice algo, yo agarro y comienzo a anotar. Y yo dícteme. Y comienzo a anotar, porque yo sé que de una u otra manera Él va a usarlo de manera diferente. Y también tenemos como una agenda en el carro nosotros, y a veces cuando venimos desde Acería Coronado, que no es nada cercano, ¿verdad? Son 40 minutos, una hora, a veces anotamos lo que el Señor nos quiere hablar y lo vamos poniendo por fechas. Y vamos viendo cómo el Señor va respondiendo y cómo Él respalda las oraciones de sus hijos. Amén. Muy bien, vamos a ver. La sensibilidad de los problemas de las otras personas y las nuestras es algo que se vuelve especial. Por ejemplo, aquí los intercesores son especialistas en eso. Ellos son especiales, son de otro mundo, digo yo, porque los intercesores están aquí, dele que dele, orando por ustedes y por mí, y fuerte, por la iglesia, orando por el mundo, y no solo los de nuestra iglesia, los del mundo entero. ¿Cuántos intercesores hay en el mundo? Y están orando. La oración se vuelve especial. Que nosotros nos volvamos especiales para el Señor en medio de la oración también. En 2 Timoteo 1:3 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Eso lo dijo Pablo a Timoteo, donde él lo recordaba. Qué bonito que alguien nos recuerde. Yo soy fruto de muchas oraciones, muchísimas oraciones. Y voy a decir algo más allá. Fran es fruto de mis oraciones. Mi trabajo es fruto de mis oraciones, de mis lágrimas, de los no de muchas personas. Y ahí es donde yo digo, ahí está. Hace 4 años mi mamá partió con el Señor. Y yo pude ver cómo el Señor se la llevó a su presencia, pero no como una persona común y silvestre, se la llevó con Él, porque ella lo recibió. ¿Cuántas oraciones por mi familia he hecho yo? Y yo lo pude ver. Mis oraciones son agradables delante del Señor. No menospreciemos nuestras oraciones. Que ustedes estén aquí son fruto de una oración. Que ustedes levanten su voz, sus momentos, sus noches, por sus familias, por sus dones, por todo lo que ustedes quieran delante del Señor. No menosprecien la oración. Se lo dice alguien que a través de los años el Señor ha utilizado. Y cuando he podido ver sanidades de niños que el Señor me ha permitido ver, yo dije, Señor, ahí es la oración. Y cuando no la veo, algo me estás enseñando y espero. Y me empodero y hago berrinche
Porque Frank me ha escuchado haciendo berrinches ante el Señor, pero sigo ahí, porque sé que Él es un Padre que me ama y que mi oración llega delante de Él. No cesen de arrodillarse, no cesen de llorar, no cesen de orar con la palabra, no cesen, porque hay que orar. Nuestras peticiones se vuelven, nuestras oraciones en muchos momentos se vuelven por necesidades físicas. Un dolor de cabeza, un dolor de la ciática, un padecimiento, etc. Pero hay también otro tipo de necesidades que van más allá, y son las necesidades espirituales. La victoria sobre la tentación, el perdón. ¿A cuánto nos cuesta el perdón? Yo creo que ese es un tema muy fuerte en la vida de un cristiano, comenzar a perdonar, porque cuando comenzamos a perdonar hay transformación. Cuando le pedimos al Señor que nos limpie de esos pecados cometidos, porque yo puedo decir, Señor, yo te pido que me perdones por todo lo que he cometido, y fue de la boca para afuera, pero por dentro tiene que haber algo real. Que esas personas incrédulas confíen en Cristo para su salvación, y que los creyentes como nosotros tengamos más dependencia de Él. Esa debería ser una necesidad espiritual en oración. Nuestras oraciones muy profundas por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros hermanos de sangre, en la fe, por nuestros pastores. No solo los lunes voy a orar por los pastores, los martes voy a orar por los ministerios, el miércoles voy a orar por mi familia. No, que sea algo de todos los días. Por nuestros misioneros. Ahora que Maya estuvo en Uruguay y que estuvo en Brasil, Dios protege a Maya. Ella es nuestra misionera en este momento. Y ella está haciendo cosas que usted y yo no hicimos en 2 semanas, en una semana que estuvo Maya. Es increíble. Hay que orar por los misioneros y que se levanten más misioneros en esta iglesia. Y por todos los demás. Para que esa vida espiritual que Satanás cree que puede tocar, no la toque. Porque recordemos que Él no tiene potestad sobre nuestras vidas, sobre la vida de la gente. Que a veces utiliza sus cosas, sí, pero yo siempre digo, está descubierto. Conmigo no, aquí, debajo del piso, debajo de mis pies. 5, para ir terminando. Eso lo dicen los pastores, para ir terminando, y nunca terminan. ¿Ustedes han visto eso? Bueno, algo así me va a pasar a mí. Eso lo quería decir. Ok, los objetos de la oración. Dice que lo más grandioso que podemos hacer por otro creyente es orar por ellos. ¿Cuántos a veces no hemos dicho cuál es mi petición para que oren otros? No, es mejor que no se den cuenta, porque después van a pensar que yo estoy en pecado. Entonces mejor no. O posiblemente esto no sea una petición tan importante, entonces yo me la dejo. No. Podemos unirnos en oración como cuerpo de Cristo. Si venimos a la iglesia, no es solo para recibir una alabanza, no es solo para en un momento saludarnos, no es solo para diezmar, no es solo para escuchar un mensaje, es que esto va más allá. Es una vida de comunión durante la semana. Y vuelve a reiterar, cuando nosotros no podemos orar por otras personas, recordemos Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Orar con sinceridad, orar con perseverancia, con esa gracia inmensurable de Dios, es una bendición y da fortaleza a nuestras almas, a nuestras vidas y a las vidas de las demás personas. Vuelvo a Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que cuando no podamos orar, recordemos este pasaje de Efesios, orando en todo tiempo. Va a haber oposición, hay guerra espiritual, la va a haber, pero nosotros nos mantenemos. Tenemos distracciones en la oración, un montón. Las primeras son las internas y creo que son las más fuertes que un cristiano pueda tener. Los pensamientos nos traicionan demasiados, los pensamientos. Ahora, Fran lo decía, ustedes son valiosos, no se dejen manipular por esos pensamientos. Y les voy a decir, mientras yo estaba sentada haciendo el bosquejo para podérselo enviar a los pastores y ellos lo pudieran revisar, yo sentía aquí el bichito hablándome y diciéndome. Cuando yo lo descubrí, le dije, vea, si puede váyase de este lugar, de mi cuartito, porque lo que usted me diga no es valioso para mí. Pero hay que estar apercibidos de eso. Los pensamientos, lo espiritual que se mueve alrededor de nosotros nos quiere desmayar y nos quiere tener ahí. ¡Ah! Esa pecadora, esa que está ahí, esa que hace, que dice, que que se comporta, ¿cómo va a ir a enseñar? Un momento. Esto no es una situación de Rosicela. Esto es una situación del Señor. Y sus negocios son sus negocios. No son mis negocios. Son los negocios del Señor. Otra distracción interna. ¡Qué pereza! La pereza espiritual nos lleva al desánimo para poder descuidar la oración. Yo no sé, cuando uno habla mucho, a veces o va a Punta Arenas, le da como mucho calor y siente como esa sequedad, ¿verdad? Que tiene uno aquí en la garganta. Pues algo parecido pasa en la oración, esa sequedad espiritual. Eso como ausente, como que falta aquí esa salidita, ¿verdad? Para mantenernos bien. Eso también provoca alejamiento de la oración. El cansancio y el sueño. Todos trabajamos, bueno, muchos de nosotros trabajamos, nos cansamos, pero qué vacilón cuando vamos a un paseo, no, ¿verdad? No nos cansamos. Qué bonito. Ay, vamos en avión y no nos cansamos. Ah, pero en el avión se nos olvida que está el Señor con nosotros, ¿verdad? Entonces, ese cansancio y ese sueño nos impide una concentración. Y muchas veces la duda y la fe se vuelve parte de esas distracciones internas. ¿Y qué decir de la parte externa? Las redes sociales, este bendito bichito, ¿verdad?, que anda con nosotros en todo momento. Esos entornos inadecuados donde a veces vamos, que a veces no son dignos para un cristiano, eso nos vuelve distractores de las cosas del Señor. Y por supuesto que en el ajetreo de la vida, nosotros estamos distraídos y nos baja
todo el tema de la oración. Ahora bien, como hay distractores, necesitamos como tips para estar aquí con la oración, porque no todo es malo, ¿verdad? Ok, orar con las escrituras es el primero. Los salmos para mí, es uno de los primeros que yo utilicé para poder orar. Y siempre, 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 cuando yo necesito protección, me voy al Salmo 5. Y siempre lo recuerdo porque fueron mis primeros salmos que yo leía y oraba con los salmos. La oración con las escrituras. Vean qué interesante. Nada más les voy a ir leyendo así. Nehemías 1, ahí habla de que Nehemías hace una oración cuando escucha que los muros de Jerusalén están caídos. Pero también aquí hay algo de Nehemías porque los estoy estudiando en mi devocional. Nehemías oraba antes de ir al rey. Qué increíble era Nehemías, era sumamente sabio. Entonces yo dije, no, cuando yo voy para donde mi jefa empiezo, Señor, dame gracia delante de doña Iliana, no voy a hacer tanta vida social, ¿verdad, Gerardina? Y me quedo mucho rato. Señor, danos gracia. Daniel 9 del 1 al 19. Era la oración de Daniel para el pueblo de Dios durante el exilio. En Segunda de Crónicas 20 nos habla de la oración de Josafat para la liberación del ataque. Efesios 3 del 14 al 21, la oración de Pablo por fuerza espiritual para comprender el amor de Cristo. Y Mateo 6, la oración que hace el Señor Jesús. Si no sabemos orar, vámonos a Mateo 6. Y si no saben, se los dejo de tarea. Apunten, Mateo 6 del 9 al 13. Búsquenlo. Y empezamos por ahí. Oremos con un bolígrafo y con un papel. Apuntemos nuestras oraciones. No está mal. No está mal. Cuando a mí me corresponde orar, pregúntale a Fran. Yo comienzo a orar, a escribir y a escribir, porque digo yo, Señor, primero necesito, porque quieres que ore, y comienzo a escribir. Oremos con el ayuno. No nos quedemos solo con una oración. El ayuno también rompe cosas increíbles, pero rompe, es demasiado lo que rompe. Y en Marcos 1:35 lo dice, llevándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién? El Señor. Busquemos al Señor también en medio de esos desiertos. Vayámonos al desierto. El Señor muchas veces nos va a llevar al desierto para orar, para mantenernos ahí un momentito y después levantarnos con nuevas fuerzas. Ore con otras personas, no se quede solo, no se quede sola, no se vale. Ore con otras personas. Escríbale a los pastores, escríbale a los intercesores. Es que me da vergüenza, después toda la iglesia se va a dar cuenta. No, los intercesores tienen algo que se llama sigilo. Tienen que tener totalmente una, ¿cómo se dice? Reserva ante las peticiones. Y no va a venir, hoy vamos a orar por y van a contar toda la historia. No, van a estar orando por usted. Si usted quiere que sea divulgada en la iglesia, excelente. Pero si quiere que se quede con ellos, hágalo. No se quede solo. Ore con el evangelio. A veces pensamos que es fácil nada más andar por la vida sin pensar que hay algo más allá. Lo hemos pensado antes de llegar al Cristo. Pero cuando ya hemos llegado, el evangelio nos ayuda a esto. Señor, estoy aquí, pero ¿qué estaría haciendo si yo no estoy aquí? Yo siempre me pregunto eso y no tengo respuesta, gracias a Dios, porque son tantos años de caminar, bueno, tampoco tantos, ¿verdad? Pero, ¿qué estaría haciendo yo si no estuviera contigo?
¿Qué estaría pasando ahorita en mi vida si yo no estuviera contigo? Posiblemente yo no estuviera aquí. Estuviera tal vez metida en mis asuntos académicos, que para mí siempre han sido tan importantes en mi vida y tan valiosos, y tal vez fuera una conferencista internacional, pero el Señor no lo quiso. Y ay, qué lindo Fran, dice que tal vez Él no estuviera en mi vida, ¿verdad? La humildad, pásala. Posiblemente estuviera pasando todo esto. Para cerrar, el orar con fe. Cuando oramos con fe, experimentamos la victoria de Cristo con cada una de nuestras batallas espirituales. Que nuestras oraciones sean por nuestras familias, por nuestros trabajos, por todas aquellas personas que no están en el Señor. Que nuestra oración nos transforme. Que la oración llene todos los aspectos de nuestra vida cristiana, como un alimento, como una llenura espiritual, como algo vital en nuestra vida. Que comencemos levantando manos, pero terminemos arrodillados ante el Señor. Que nuestra relación personal con el Señor sea diferente cuando oramos. Que su oración con el Señor sea suficiente. Que si hay lágrimas, que si hay silencios, que si hay palabra, que si hay recuerdos buenos o malos, hay esperanza. Pero sobre todo, hay que perseverar en la oración. ¿Cómo quiero que sea mi oración de hoy? ¿Cómo quiero? A partir de hoy, ¿cuál es mi posición con la oración? ¿Va a haber transformación o no va a haber transformación? ¿Voy a decidir que la oración sea parte de mi vida o la voy a dejar ahí? No, Señor. Ya saben, tienen dos opciones: orar o nos hundimos, orar o hay desesperanza. Los quiero invitar a ponerse de pie y cerrar este momento en oración, como ustedes quieran, arrodillados, con sus manos juntas, con los ojos cerrados, como ustedes quieran, pero clamemos al Señor. Yo voy a ir haciendo una oración, pero ustedes pueden hacer la suya propia.